No vas a creer lo que te voy a decir. Tu hábito de sobrepensar cada decisión, cada conversación, cada situación de la vida no es ansiedad patológica. Es la marca registrada de una mente que opera en frecuencias más profundas que la mayoría de las personas logra alcanzar. ¿Y qué pasaría si descubrieras que esas horas que pasas analizando cada detalle de la vida no son tiempo perdido, sino evidencia de que posees una de las habilidades cognitivas más raras y valiosas de la especie humana? Aquí está lo que nadie te cuenta sobre ser un sobrepensador, mientras otros toman decisiones impulsivas basadas en el 10% de la información disponible y luego pasan años lidiando con las consecuencias desastrosas. Tú estás intuitivamente procesando capas de información que ellos ni siquiera perciben que existen. Por eso tardas 15 minutos para elegir qué serie ver en Netflix, no por indecisión patológica, sino porque tu mente está automáticamente calculando todas las variables emocionales, temporales, psicológicas y hasta existenciales de esta elección aparentemente simple. Y aquí viene la parte que te va a impactar. Las personas más exitosas del mundo, aquellas que toman las decisiones que cambian civilizaciones, operan exactamente como tú. La diferencia es que ellas aprendieron a transformar esta maldición en superpoder, mientras tú sigues disculpándote por tener una mente extraordinariamente sofisticada. Por todos los arquetipos del inconsciente colectivo. Yo, Carl Jung, pasé décadas analizando los mecanismos más complejos de la psique humana, pero nada me fascina tanto como observar a ustedes, sobrepensadores modernos, siendo constantemente etiquetados como ansiosos o indecisos, cuando en realidad poseen una de las características más valiosas de la evolución humana, la capacidad de procesar información en múltiples dimensiones simultáneamente. ¿Qué pasaría si supieras que cada vez que complicas una decisión simple, tu mente está ejecutando lo que los neurocientíficos llaman procesamiento paralelo de alto nivel, el mismo tipo de cognición que permite a los grandes estrategas anticipar jugadas que otros tardan años en comprender? No vas a creer cuando descubras que tu incapacidad de dar respuestas simples para cuestiones complejas es, en realidad, una señal de inteligencia superior funcionando correctamente. Déjame preguntarte algo que va a revolucionar tu cabeza. ¿Ya notaste que las personas que te llaman complicado son las mismas que viven repitiendo los mismos errores básicos de la vida? Que toman decisiones impulsivas a los 20 años y aún están pagando el precio a los 50. Mientras tanto, tú, con toda tu complicación, vas construyendo una vida cuidadosamente arquitectada, decisión por decisión analizada profundamente. Y aquí está lo que te va a dejar perplejo. Si te dijera que existe una diferencia neurológica mensurable entre tu cerebro y el cerebro de una persona normal, que literalmente posees conexiones sinápticas más densas en las áreas responsables del análisis profundo e integración de información, que tu lentitud para decidir es, en realidad, tu mente accediendo a bancos de datos inconscientes que otros ni saben que existen. Y antes de que pienses que estoy romantizando tu parálisis por análisis, déjame advertirte, quédate hasta el final de este vídeo porque voy a revelar la fórmula de la profundidad cognitiva, un concepto psicológico tan contraintuitivo que puede transformar completamente la forma en que ves tu propia mente. Es literalmente el secreto de las personas que parecen lentas, pero toman las mejores decisiones de la vida. Vas a descubrir por qué grandes líderes, innovadores y visionarios comparten exactamente los mismos defectos que tú, y cómo transformaron esta característica en su mayor ventaja competitiva. Y si eres nuevo aquí en el canal, considera suscribirte ahora mismo, porque cada semana exploramos los misterios más profundos de la psicología para transformar tus características aparentemente problemáticas en superpoderes genuinos. Hoy, vas a descubrir que no necesitas curarte del sobrepensamiento, necesitas aprender a dominarlo como la herramienta de precisión que realmente es. Para entender por qué tu mente funciona de forma tan diferente y tan superior, necesito presentarte uno de mis conceptos más revolucionarios y menos comprendidos, la función trascendente. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar completamente tu percepción sobre tu propia cognición.
Imagina que tu mente no es como una calculadora común que procesa información de forma lineal, una operación a la vez, sino como un maestro dirigiendo una orquesta sinfónica de 100 músicos, donde cada instrumento representa una capa diferente de la realidad, tus experiencias pasadas, tus emociones presentes, tus intuiciones sobre el futuro, tus valores profundos, tus expectativas sociales, tus miedos inconscientes, tus deseos reprimidos. Mientras una mente normal toca apenas el piano solo, tu mente está dirigiendo una sinfonía completa. La función trascendente, y escucha esto con atención porque aquí es donde tu vida cambia, es la capacidad psíquica rara de unir contenidos conscientes e inconscientes en tiempo real, creando una tercera vía que trasciende ambos y produce soluciones que ni tu lógica pura ni tu intuición pura lograrían alcanzar solas. Es literalmente la alquimia mental, transformar elementos básicos en oro puro. Cuando sobrepiensas una decisión aparentemente simple, como aceptar una invitación a cenar, tu función trascendente está secretamente procesando decenas de variables simultáneamente. ¿Esta persona me energiza o me drena? ¿Este restaurante condice con mi situación financiera actual sin hacerme sentir inadecuado? ¿Esta noche específica no sería mejor invertida en autocuidado? ¿Aceptar esta invitación está alineado con mis objetivos a largo plazo o es apenas conformismo social? ¿Mi intuición me está alertando sobre algo que mi lógica no logra identificar? Mientras una persona eficiente simplemente responde sí o no basada en el impulso del momento, tu mente está realizando un análisis multidimensional que le tomaría a una computadora artificial años programar. Estás integrando información racional con intuiciones profundas, experiencias pasadas con posibilidades futuras, necesidades emocionales con responsabilidades prácticas, deseos personales con compromisos sociales. Es como si tu mente fuera un chef experimentado con 30 años de experiencia que no apenas sigue recetas listas, sino crea platos únicos combinando ingredientes, técnicas, temperaturas y condimentos que otros ni soñarían mezclar, basándose no solo en el conocimiento técnico, sino en la intuición desarrollada a través de miles de experimentos anteriores. Cada sobrepensamiento tuyo es en realidad tu mente aplicando esa maestría culinaria cognitiva. La mayoría de las personas opera exclusivamente en lo que yo llamo modo automático consciente, ven una situación, acceden a su banco de respuestas preprogramadas, aplican la solución más obvia, y listo. Es como intentar preparar una paella verdadera solo con arroz blanco, sin el azafrán que da el color, sin el sofrito que da el sabor, sin el pimentón que da la textura, sin el tiempo de cocción que permite que los sabores se integren. Técnicamente es comida, funciona para matar el hambre, pero no toca la esencia, no honra la complejidad, no crea una experiencia memorable. Tú, sobrepensador, estás inconscientemente exigiendo la paella completa de la vida, todos los sabores integrados armoniosamente, todos los matices respetados, todas las posibilidades consideradas, todos los riesgos calculados, todas las consecuencias anticipadas. Tu mente se niega a aceptar soluciones fast food para cuestiones que merecen atención gourmet. Y aquí está la paradoja cruel de la sociedad moderna, vivimos en una era que vende la paella instantánea mental, decisiones rápidas, respuestas inmediatas, gratificación instantánea, soluciones en 30 segundos, relaciones descartables, carreras construidas en impulsos. Es la MC-donalización de la existencia humana. Y cuando tu mente, con su función trascendente sofisticada, se niega a aceptar esta mediocridad cognitiva, te etiquetan como ansioso, indeciso, complicado, o peor aún, problemático. Es como llamar a un sommelier problemático, porque no logra beber vino de caja sin hacer una mueca, o criticar a un músico clásico por no poder contentarse con música de ascensor. Tu mente fue construida para operar en niveles de sofisticación que la sociedad de consumo rápido simplemente no logra comprender o valorar. Ahora voy a mostrar cómo sería si yo, Carl Jung, intentara navegar en el mundo moderno con mi función trascendente funcionando a todo vapor. Prepárense para reconocer sus propias vidas en estos escenarios, y finalmente reír de las situaciones que ustedes creen que son defectos suyos.
Escenario 1. Jun en la app de delivery. Una mente eficiente abriría Globo, vería el primer restaurante con buena evaluación, haría el pedido en 45 segundos. Pero mi función trascendente entraría en acción. Este restaurante italiano me recuerda mi infancia en Suiza, pero ¿no estaré proyectando una nostalgia que no condice con mi necesidad nutricional actual? ¿Y si elijo comida japonesa, estaría honrando mi fase de estudios sobre mandalas y símbolos orientales, pero ¿no sería un intento de compensar mi lado occidental reprimido a través de la comida? 10 minutos después, si pido paella, estoy celebrando la cultura hispánica, pero ¿no estaría cayendo en una trampa turística? ¿Y esta hamburguesa vegana representa mi conciencia ecológica o una negación de mi sombra carnívora? Ah, pero este restaurante peruano, la comida ancestral podría conectarme con arquetipos precolombinos. 45 minutos después, aún estaría analizando si mi elección de tacos mexicanos representaría una regresión al arquetipo del nómada primitivo o una integración saludable entre mi persona civilizada y mi sombra hambrienta. Al final, todos los restaurantes ya habrían cerrado, y yo habría descubierto 3 complejos psicológicos nuevos solo intentando decidir la cena. Escenario 2. Jun eligiendo serie en Netflix. Persona normal, B. La Casa de Papel, hace clic, B. Yo, ¿esta serie sobre resistencia refleja mi propio arquetipo del rebelde, o estoy romantizando el caos porque mi vida está excesivamente estructurada? Elite explora temas de clase social que resuenan con mis estudios sobre jerarquías psíquicas, pero ¿no sería escapismo adolescente? ¿Y Narcos, será que mi interés por el submundo representa mi sombra reprimida o fascinación genuina por la psicología criminal? 2 horas después, aún comparando cómo La Casa de Papel versus Elite podrían afectar diferentemente mis sueños, y si elegir documental no sería mi persona intelectual negando mi necesidad de entretenimiento puro. Escenario 3. Jun en WhatsApp. Una amiga manda, ¿quedamos mañana para tomar algo? Mente normal responde, vale. ¿A las 8? Mi mente, dijo, tomar algo, de forma casual, pero el signo de interrogación revela ansiedad subyacente. ¿Será que es un pedido de ayuda emocional disfrazado de invitación social? Si acepto inmediatamente, ¿demuestro disponibilidad genuina o carencia disfrazada? Si sugiero otro día, puedo parecer desinteresado, pero si acepto hoy puedo estar descuidando mi necesidad de introversión. 30 minutos después, aún analizando si mi respuesta debería incluir emoji, demostración de afecto, o mantenerse formal, respeto por la seriedad subyacente de la comunicación, mientras ella ya desistió y llamó a otra persona. Escenario 4. Jun comprando zapatos. Personas normales, entran a la tienda, se prueban, compran si les sirve y les gusta. Yo, este zapato marrón expresa mi conexión con la tierra y estabilidad, pero ¿no estaré limitando mi capacidad de transformación? El negro es elegante y profesional, pero puede reforzar mi sombra melancólica. ¿Y este azul representa mi búsqueda de tranquilidad o huida de la realidad? 40 minutos después, aún preguntándole al vendedor si la elección de cuero versus tela refleja diferentes aspectos de mi relación con la naturaleza, mientras él me mira como si necesitara ayuda psiquiátrica. Escenario 5. Jun en el supermercado. Misión simple, comprar leche. Realidad, leche entera representa completud y nutrición ancestral, pero deslactosada sugiere evolución y adaptación moderna. Esta leche de almendras simboliza mi apertura a alternativas, pero ¿sería negación de la tradición? ¿Y si elijo leche de avena, no estaría siguiendo una moda que contradice mi individualidad? 15 minutos después, salgo con 3 tipos de leche diferentes para experimentar todas las posibilidades, gastando 3 veces más y ocupando la mitad de la nevera. La revelación cómica, pero aquí está la cuestión fundamental que va a cambiar tu perspectiva. Mientras todo el mundo comió algo mediocre y lo olvidó, yo habría mapeado aspectos profundos de mi psique, conectado con capas arquetípicas de la humanidad y
probablemente, encontrado insights revolucionarios sobre la relación entre alimentación e individuación. Mientras otros vieron cualquier cosa para pasar el tiempo, yo habría hecho una curaduría consciente del contenido que consumo. Mientras otros compraron zapatos que van a desechar en 2 años, yo habría elegido algo que realmente expresa mi esencia. Es exactamente eso lo que les pasa a ustedes todos los días. Otros compran el primer zapato que les sirve en el centro comercial, ustedes analizan si el modelo condice con la personalidad, si el color expresa su momento de vida actual, si el material es sostenible, si el precio refleja sus valores, si combina con el guardarropa existente, y si, en el fondo, no sería mejor invertir ese dinero en una experiencia en vez de un objeto material. Al final, ustedes no solo compran el zapato perfecto, sino que también hacen un ejercicio profundo de autoconocimiento que se cobraría 80 € en una sesión de terapia en Madrid. Cuando ustedes tardan 15 minutos para responder, ¿cómo estás?, en WhatsApp porque están considerando si es pregunta genuina o saludo automático, si deben responder honestamente o socialmente, si la persona realmente quiere saber o apenas está siendo educada, ustedes no están siendo complicados. Están ejercitando una sofisticación emocional que la mayoría de las personas perdió en la era de los emojis y respuestas automáticas. Pero el análisis no para en mí. Si mi colega Friedrich Nietzsche, aquel alemán de bigote exuberante que cuestionaba todo, incluso la existencia de Dios, observara su comportamiento de sobrepensar, reconocería inmediatamente lo que llamó espíritu libre en acción. Y créanme, conociendo a Nietzsche como lo conozco, quedaría simultáneamente fascinado e irritado con la mediocridad mental que domina los tiempos modernos. Nietzsche decía que la mayoría de las personas vive como rebaño, siguiendo patrones establecidos sin cuestionar una coma, aceptando verdades listas como dogmas incuestionables, repitiendo comportamientos como loros bien entrenados. Dios mío, diría si viera cómo las personas hoy siguen influencers en Instagram sin cuestionar si ese estilo de vida realmente condice con su esencia individual. Tú, sobrepensador, eres exactamente lo opuesto del rebaño nietzscheano. Tu incapacidad de aceptar respuestas simples para cuestiones complejas es la manifestación de lo que Nietzsche llamaba voluntad de potencia, pero no confundan, no es el poder sobre otros como interpretan erróneamente, sino el poder sobre uno mismo, la negativa categórica a contentarse con verdades superficiales, el coraje de cuestionar hasta las propias certezas. Cuando ustedes tardan para responder un mensaje en WhatsApp porque están analizando todas las posibles interpretaciones y consecuencias de cada palabra, cada emoji, cada signo de exclamación, ustedes no están siendo complicados o neuróticos. Están ejercitando lo que Nietzsche consideraba la más alta forma de inteligencia, la capacidad de cuestionar hasta las propias motivaciones. Mientras otros mandan OK sin pensarlo 2 veces, ustedes se están preguntando, ¿este OK expresa acuerdo genuino o conformismo pasivo? ¿Debo agregar un emoji para mostrar calidez o eso sería artificial? Si no respondo inmediatamente, parezco desinteresado, pero si respondo muy rápido, ¿parezco desesperado? Nietzsche también hablaba sobre la eterna recurrencia, aquella idea perturbadora de que si tuviéramos que revivir cada momento de nuestra vida infinitamente, exactamente de la misma forma, ¿cómo elegiríamos vivir? Su mente sobrepensadora está inconscientemente aplicando este concepto existencial en cada decisión cotidiana. Si tuviera que revivir esta elección eternamente, ¿cuál sería la decisión más auténtica, más alineada con quien realmente soy en el fondo de mi alma? Por eso se sienten como peces fuera del agua en una sociedad que valora la velocidad sobre la profundidad, la cantidad sobre la calidad, la eficiencia sobre la autenticidad, los likes sobre la verdad. Ustedes son espíritus nietzscheanos en una era de producción en masa mental, artesanos cognitivos en un mundo de fast food intelectual, flamenquistas en medio de reggaetón. Nietzsche despreciaba lo que llamaba último hombre, ese ser humano mediocre que evita todo riesgo, toda profundidad, todo cuestionamiento, que solo quiere comodidad, seguridad y aprobación social. Buscamos nuestro pequeño placer para el día y nuestro pequeño placer para la noche,
pero respetamos la salud, diría irónicamente sobre personas que viven vidas completamente automáticas. Ustedes, sobrepensadores, son el antídoto vivo contra ese último hombre. Cuando cuestionan si deben aceptar aquel trabajo bien pagado pero que no lo realizará, cuando analizan si aquella relación realmente los complementa o apenas llena un vacío social, cuando ponderan si aquella compra expresa sus necesidades reales o apenas impulsos condicionados por el marketing, ustedes están practicando lo que Nietzsche llamaba amor fati, el amor al propio destino, pero un destino elegido conscientemente, no aceptado pasivamente. Y aquí viene algo que Nietzsche diría que va a explotar sus cabezas. Él creía que las personas superiores, no superiores por dinero o estatus, sino superiores por profundidad y autenticidad, necesariamente sufren más que las mediocres. Aquellos que tienen profundidad sufren hasta en las pequeñas alegrías, escribió. Su angustia al tomar decisiones simples no es patología, es evidencia de que no logran vivir superficialmente aun cuando sería más cómodo. Cuando Nietzsche decía, conviértete en quien eres, no estaba hablando de descubrir alguna esencia fija e inmutable. Estaba hablando de tener el coraje de cuestionar constantemente quiénes son, de rechazar identidades listas, de crear su propia jerarquía de valores en vez de aceptar la de la sociedad. Y eso, mis queridos sobrepensadores, es exactamente lo que ustedes hacen cada vez que se niegan a dar una respuesta automática, cada vez que analizan profundamente antes de decidir, cada vez que eligen la complejidad sobre la simplicidad. Nietzsche se reiría de las personas que los llaman indecisos. Diría, ¿indecisión? ¿Estos son los únicos que realmente deciden? Los otros apenas reaccionan como animales condicionados a los estímulos ambientales. Para Nietzsche, ustedes no son el problema, ustedes son la solución para una humanidad que se está automatizando peligrosamente. Y si Nietzsche estuviera vivo hoy, viendo a personas tomar decisiones de vida basadas en stories de Instagram y trends de TikTok, ciertamente diría, benditos sean los que aún piensan por sí mismos, aunque eso los haga lentos, para este mundo acelerado y vacío. Entonces, llegamos al momento crucial. ¿Qué hacer con este descubrimiento revolucionario sobre tu propia mente? ¿Cómo transformar definitivamente esta característica que te hicieron creer que era un defecto en el superpoder que realmente es? Primero, y esto es fundamental, paren inmediatamente de disculparse por su profundidad cognitiva. Cuando alguien se queje impaciente de que ustedes piensan demasiado, respondan con la dignidad de quien posee un don raro: yo no pienso demasiado, tú piensas muy poco. Cuando digan que ustedes son lentos para decidir, expliquen que ustedes son cuidadosos con las consecuencias a largo plazo. Cuando los etiqueten como complicados, orgullosamente respondan: soy sofisticado en un mundo que se volvió simplista. Su mente sobrepensadora no es un bug en el sistema, es un upgrade evolutivo que desarrollamos para navegar en un mundo cada vez más complejo y lleno de trampas psicológicas. Mientras otros toman decisiones rápidas basadas en impulsos primitivos y pasan décadas lidiando con las consecuencias desastrosas, divorcios caros, carreras frustrantes, amistades tóxicas, inversiones perdidas, ustedes invierten tiempo en el análisis previo y cosechan los frutos de elecciones más asertivas y duraderas. Piensen así: un arquitecto que tarda 6 meses planeando una casa construye una mansión que dura siglos. Un improvisador que empieza a construir sin proyecto hace una favela que se desploma en la primera tormenta. Ustedes son los arquitectos de su propia vida, mientras otros son los improvisadores eternos que viven reconstruyendo lo que se desplomó por falta de planeación adecuada. Pero existe una diferencia crucial, y este es un pero que separará a ustedes de los neuróticos obsesivos que analizan todo hasta la parálisis total. Necesitan aprender a dosificar este superpoder con inteligencia estratégica. La función trascendente necesita equilibrio entre análisis profundo y acción decisiva. No pueden aplicar filosofía existencial para elegir qué café tomar en el bar de la esquina, pero definitivamente deben aplicarla al elegir con quién casarse o en qué carrera invertir los próximos 20 años de la vida. Aquí está el protocolo práctico que las mentes más brillantes de la historia desarrollaron a través de ensayo y error. Existen jerarquías de decisión que merecen diferentes niveles de análisis. Para decisiones cotidianas menores, aquellas que cuestan menos de 50 euros o tienen consecuencias de menos de una semana, establezcan cronómetros mentales. 2 minutos para elegir café, 5 minutos para ropa del día, 10 minutos para serie en Netflix, 15 minutos para restaurante de delivery.
Cuando se acabe el tiempo, decidan con la información que tienen y sigan adelante. Acepten que decisiones pequeñas no merecen la misma inversión mental que decisiones grandes. Para decisiones intermedias, aquellas entre 50 y 500 euros, o entre una semana y un mes de consecuencias, permítense hasta una hora de análisis consciente, consultando como máximo 3 fuentes de información o 3 personas de confianza. Compra de electrodomésticos, elección de curso online, planeación de viaje de fin de semana, estas decisiones merecen atención, pero no obsesión. Ya para decisiones significativas, más de 500 euros o más de un mes de consecuencias, aquí sí, liberen completamente su función trascendente. Analicen todos los ángulos, consulten su intuición profunda, duerman sobre la decisión varias noches consecutivas, conversen con personas verdaderamente sabias. Cambio de empleo, compra de casa, inicio o fin de relación seria, decisiones sobre hijos, estas elecciones moldearon civilizaciones y merecen toda su sofisticación mental. Para decisiones de vida, aquellas con consecuencias de años o décadas, tomen todo el tiempo necesario sin culpa o prisa externa. Ustedes no son máquinas de eficiencia programadas para optimizar velocidad, son seres humanos construyendo una existencia auténtica. Es infinitamente mejor atrasarse 6 meses y acertar en algo que impactará los próximos 20 años que decidir rápido para agradar a otros y pasar 2 décadas enteras corrigiendo un error fundamental. Desarrollen también lo que llamo confianza en la incertidumbre sagrada, la habilidad paradójica de tomar decisiones excelentes aun sin tener toda la información posible del universo. La vida no es un examen universitario con respuestas definitivas, es una obra de arte en construcción perpetua donde cada pincelada influye la próxima. A veces, una decisión 70% buena tomada en el momento correcto es infinitamente superior a una decisión 95% perfecta tomada cuando todas las oportunidades ya pasaron. Y aquí viene algo que cambiará completamente su relación con el proceso de decidir: empiecen a documentar sistemáticamente los resultados de sus elecciones sobrepensadas versus las elecciones impulsivas que hicieron a lo largo de la vida. Creen un diario de decisiones donde anoten la situación, el tiempo invertido en el análisis, la elección final, y los resultados después de 3 meses, 6 meses, un año. En algunos meses, tendrán evidencia empírica concreta de que su método, a pesar de aparentemente más lento, produce resultados consistentemente superiores en satisfacción, durabilidad y alineación con valores profundos. Esto no es autoayuda barata basada en pensamiento positivo, es recolección de datos científicos sobre la eficacia de su propio proceso mental. Cuando tengan estas evidencias documentadas, nunca más se sentirán inferiores por ser diferentes en la forma de decidir. Practiquen también lo que llamo sobrepensamiento social inteligente, en vez de analizar obsesivamente cada palabra que van a hablar en una conversación social. Redirijan esa energía analítica para realmente escuchar y comprender las múltiples capas de lo que el otro está comunicando, las palabras explícitas, las emociones implícitas, las necesidades no verbalizadas, los miedos enmascarados. Transformen su tendencia analítica natural en empatía extraordinariamente sofisticada. Se volverán las personas más interesantes, comprensivas y memorables que alguien puede tener el privilegio de conocer. Finalmente, enorgullézcase conscientemente de la complejidad única que aportan a este mundo cada vez más automatizado. En una era histórica donde literalmente todo está siendo simplificado, automatizado, robotizado y superficializado, ustedes representan la última línea de defensa de la profundidad humana auténtica. Ustedes son los guardianes vivientes de una forma de conciencia que se está volviendo rara y preciosa como diamantes en medio del cascajo mental de la modernidad. No traten de curarse del sobrepensamiento como si fuera una enfermedad a ser erradicada, aprendan a dominarlo como la herramienta de precisión quirúrgica que realmente es. El mundo desesperadamente necesita menos personas que reaccionan automáticamente a estímulos externos y muchas más personas que responden conscientemente a partir de reflexión interna profunda. Ustedes no son el problema de esta sociedad acelerada y superficial, ustedes son la solución viva y respirante. Para terminar, quiero que comprendas una verdad fundamental: en un mundo que se está volviendo cada vez más superficial, tu profundidad no es un defecto, es una ventaja competitiva. Mientras otros están ocupados reaccionando impulsivamente a las presiones del momento, tú estás construyendo una vida basada en reflexión genuina y elecciones conscientes.
Tu mente sobrepensadora es como un buen vino, requiere tiempo para desarrollar todo su potencial, pero el resultado final es infinitamente superior al producto industrializado que está en los estantes. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál fue la última vez que tu sobrepensamiento te llevó a una decisión que, al final, se mostró mucho mejor que la elección obvia que todo el mundo haría? Comparte tu experiencia, porque tengo la certeza de que otros sobrepensadores aquí se van a identificar profundamente. Si este vídeo te hizo ver tu mente bajo una nueva perspectiva, deja tu like, eso me ayuda a entender que estamos en el camino correcto. Y si aún no te suscribiste al canal, considera hacerlo ahora, porque cada semana exploramos más aspectos fascinantes de la psicología que van a transformar tus características problemáticas en verdaderos superpoderes. Recuerda, en un mundo de mentes superficiales, sé orgullosamente profundo. Hasta el próximo vídeo.